Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿Dónde va nuestra mente, nuestra alma, nuestra personalidad? No se sabe a ciencia cierta qué hay detrás de la muerte, pero hay bastantes sucesos extraños que indican que a lo mejor hay otra cosa, otro paso, otra realidad. Veréis, hay un fenómeno muy extraño que se ha intentado datar y se ha conseguido organizar más de 73 casos en los que los trasplantes de órganos han originado una absorción de la personalidad del donante, como si nuestros órganos tuvieran una esencia o una parte de nuestra personalidad, mente o alma, llamarlo como queráis. Por lo tanto, la ciencia está empezando a barajar la posibilidad de que nuestros órganos, al ser trasplantados, generen en la persona que ha recibido ese órgano gustos de la persona del donante. Gustos que incluso van más allá y generan sueños y visiones de la vida que ha llevado ese donante. Lo que os voy a contar es sencillamente impresionante. Una investigación científica de todos estos casos que, arrojan algo que no se ha contemplado todavía como ciencia oficial, pero que yo creo que esto está más que claro con tantos casos, investigaciones que algún día harán el anuncio de que es posible que la memoria celular exista. Esto implica muchas cosas, implica, por ejemplo, que podamos recordar pensamientos y sucesos antiguos de nuestros ancestros. Pero bueno, ahora os voy a contar varios casos muy puntuales y bastante curiosos de trasplantados de órganos, y al final del vídeo vamos a dar una conclusión científica de las posibilidades y las teorías que se barajan sobre la explicación de este extraño fenómeno. Es posible que con el trasplante de órganos la persona adquiera un fragmento del alma o de la mente de ese donante. Veréis, el primer caso lo he titulado La bailarina. En 1988, una bailarina profesional llamada Claire Sylvia necesitaba un trasplante de corazón. Su vida pendía de un hilo. Recibió ese trasplante de corazón y empezó a notar que durante unos cuantos días sus gustos por la alimentación habían cambiado radicalmente. Esta bailarina necesitaba tener una dieta muy precisa. Comía cosas muy saludables, pero de golpe y porrazo empezó a consumir alitas de pollo. Le gustaban mucho las alitas de pollo cuando antes ni siquiera le gustaban, le repugnaban. Incluso también adquirió el gusto por los ajíes verdes. Y sobre todo también, le gustaba ahora beber cerveza, cuando esta chica que no podía beber alcohol para mantener su figura y su profesión. Pero lo más curioso de todo esto fue cuando conoció a, la familia del donante que le había dado el corazón. Un joven de 18 años que, había muerto en un accidente y le había cedido el corazón. Cuando esta bailarina le contó a los padres esos extraños gustos que estaba sintiendo, los padres se pusieron a llorar, porque eran los mismos gustos exactos del hijo que le había dado el corazón. Es más, esta bailarina también relata cómo a veces en su casa, ella vivía sola, notaba la presencia de alguien más, como si esa persona, ese donante, estuviera dentro de su cuerpo. Aunque esto os parezca ciencia ficción, ya os digo que son casos reales que han sido recogidos por un informe de 73 casos hecho por el profesor de la Universidad de Hawái, Dr. Paul Persall, junto también a dos científicos llamados Gary Ward y Linda Rusek. Con estos 73 casos vamos a continuar relatando algunos que también son sorprendentes. Por ejemplo, tenemos el caso de Debbie Delgado Vega,
una mujer que recibió también un trasplante de corazón, una neoyorquina. Esta mujer, desarrolló el gusto por los bocadillos de queso, incluso por los M&M's, ella relataba. Pero lo más curioso es que empezó a escuchar música rap e incluso música house. Decidió también por aprender kickboxing y, tomar unos gustos, un cambio radical de vida que antes del trasplante, no le atraían. Sobre todo también cuenta que soñaba repetidas veces con una visión. Una chica latina que vestía una camisa a rayas. Ese fue el detonante que le hizo buscar a los donantes de ese corazón, ya que de forma inocente ella pensaba que a ver si estará relacionado estos sueños con ese donante. Cuando se contactó con la familia, descubrió que su donante era un chico de 18 años, afroamericano, que le encantaba el rap, el kickboxing e incluso se suicidó frente a su novia latina que portaba una camisa a rayas. Eso fue impactante para ella y estuvo convencida de que ese chico vivía en él. Tenemos otro caso, el caso del guitarrista. Veréis, Denny, una mujer de 18 años, sufrió un trasplante también de corazón de un chico de 18 años. Esta chica, Denny, no sabía tocar la guitarra, pero cuando tocó una guitarra porque tenía la necesidad de tocar una guitarra después del trasplante, se dio cuenta de que sabía a la perfección tocar bastantes melodías, y con los días empezó a mejorar y mejorar de forma sorprendente, tocando la guitarra a nivel profesional. ¿Qué es lo que pasó? Al descubrir a los padres del donante, se dio cuenta de que ese donante era un experto guitarrista y había dejado varias composiciones sin terminar. Esta mujer, Denny, decidió terminar las composiciones que había dejado el donante antes de morir, y hubo una composición que la verdad fue muy curiosa e incluso yo diría que terrorífica, aunque esa no sería la palabra. La última composición del donante se llamaba Denny, te regalo mi corazón. Qué curioso, qué coincidencia más grande, aunque con el paso del tiempo yo he aprendido a no creer tanto las coincidencias. Algo o las cosas pasan por alguna razón. Continuamos con otro caso. Un caso de un hombre blanco de 47 años que la gente le tenía como un racista. Alguien que hacía comentarios bastante desagradables ante personas que no eran de su color blanco y que la verdad, detestaba a las otras razas. Un racista. ¿Qué es lo que pasó? Necesitaba un trasplante de corazón y el donante era afroamericano. Esto no lo sabía este hombre. Con el tiempo se casó con una mujer afroamericana, extrañamente, algo que era incompatible antes de ese trasplante de corazón. Y es más, también tocaba el violín bastante bien como la persona que había donado ese corazón. Vemos una vez más cómo esos gustos, esa personalidad cambian o florecen dentro del cuerpo de la persona que necesitaba ese órgano. Continuamos con casos más sorprendentes. Este nos comenta cómo una chica que le gustaban las chicas, una persona homosexual, recibió un trasplante de otra chica que se llamaba Sara, de 18 años, y que de alguna forma empezó a perder el apetito sexual por las mujeres y se centró en los hombres. Era como si ese órgano la hubiera hecho pasar a ser heterosexual e incluso a ser también una vegetariana tremendamente escrupulosa, al igual que el donante Sara. Se había cumplido tremendamente los gustos del donante. Tenemos otro caso más, el caso de el profesor iluminado, como yo lo he llamado. Hablamos de un profesor de primaria de 56 años que recibió un trasplante de corazón nuevamente.
Este trasplante, no cambió ningún gusto en él. Ningún tipo de gusto, su vida era normal. Salvo por las noches, cuando soñaba una tras otra vez, con una brisa muy cálida, con una luz muy reconfortante y con la figura de Jesucristo. Algo que, nos puede parecer una chorrada, pero cuando descubrió que el donante era un policía que había muerto mediante el impacto de una bala en la cara, de ahí la luz cálida, y que también su agresor era un hombre delgado con el pelo bastante largo, las cosas empezaron a encajar, como si el último segundo de la vida de ese policía que murió con un disparo en la cabeza se hubiera traspasado en los sueños de este profesor de primaria. Y os voy a contar el último caso porque son muchísimos y podríamos hacer un vídeo muy largo y ese no es el caso. Es de una niña que tenía 8 años y recibió el corazón de una niña de 10 años. Una niña que había sido asesinada brutalmente por un agresor que la policía no llegó a encontrar. La niña tenía obviamente unos sueños extraños de cómo un agresor mataba a una niña. Esto, la niña lloraba mucho, contaba ese miedo que tenía por las noches, esa visión. Los padres estaban muy extrañados y desesperados. ¿Cómo era posible que su hija soñara con otra niña que encajaba con la descripción del donante y también con un agresor que la mataba? Algo no propio de una niña. Contactaron con el hospital con la policía. La niña contó qué es lo que veía y la policía extrañamente encontró al agresor que tenía las mismas características que definía a la niña en los sueños. Es decir, la niña vio al asesino del donante. Ahora bien, dejando de lado todos estos casos, que repito, podéis encontrar los estudios de estos casos bajo el nombre de Paul Pearsall, profesor de la Universidad de Hawái, 73 casos. Dejando esto, vamos a entrar en las explicaciones racionales o científicas. En primer lugar, vamos a hablar de la memoria celular, que es algo así como que todas nuestras células guardan cierto tipo de memoria que se puede traspasar de padres a hijos o en este caso de trasplante de órganos. Esta memoria se centra principalmente en el corazón. ¿No os parece curioso que los trasplantes con sucesos extraños sean de corazón? También había alguno de hígado, pero si nos centramos en el corazón, existen unas células llamadas ICA, en las que se segregan unas sustancias que son la dopamina y la epinefrina. Estas sustancias actúan en órganos específicos. Si esto lo genera el corazón, esa sustancia irá específicamente al órgano apuntado. Por lo tanto, si hay un trasplante de corazón, esas sustancias que se generan en las células del corazón irán al lugar donde necesitaba el cuerpo del donante, pero esta vez en el cuerpo nuevo. Por lo tanto, que se generen gustos del donante es muy posible gracias a la segregación de estas sustancias, que van directamente al órgano acostumbrado del cuerpo anterior. No sé si me entendéis, pero básicamente es que el programa de segregación y el objetivo en los órganos de segregación se repite en el cuerpo nuevo y este estimula esos gustos nuevos. Pero claro, esto no puede explicar los sueños ni tampoco esa personalidad. No lo puede explicar. Por lo tanto, debemos buscar otra causa. Sí que es cierto que este don, entre comillas, si lo podemos llamar un don, desaparece con el tiempo. Esos gustos se pierden con el tiempo y la persona vuelve a los hábitos antiguos o incluso a una síntesis de las dos personalidades o gustos. Pero que se pierda con el tiempo también nos da que pensar que el origen puede ser endorfinas o, por ejemplo, hormonas o alguna sustancia remanente del cuerpo anterior. Tenemos también al doctor Evan Balaban,
un neurocirujano de California que traspasó células nerviosas de un pollo a una codorniz. La codorniz empezó a cacarear, es decir, se ha conseguido extraer células de un animal para ponerlas en otro totalmente diferente, y ese otro animal ha conseguido adquirir los hábitos o las costumbres del primer animal, del donante. ¿No podría ser algo parecido lo que le pasase a estas víctimas, a estos trasplantes de órganos? Tenemos otro dato interesante. Se están preparando cerdos con células humanas para el trasplante de corazones de cerdos a humanos. Si esto, que puede salvar muchas vidas, está relacionado con esa memoria celular, entonces nos comportaremos como cerdos, aunque hoy en día en esta humanidad muchos se comportan como cerdos. Pero bueno, dejando eso al margen, os voy a hablar de lo último que se ha teorizado también dentro de este estudio de los 73 casos, una hipotética energía L, así la llaman, la energía L. La energía L sería una energía que posee el cuerpo humano, que es no detectada por la ciencia, que almacenaría información de la personalidad, de los gustos y demás. Una energía que ya os digo, no se ha encontrado, pero que es teórica e hipotética. Si esa energía se traspasase con los órganos, entonces se descargaría la información en el cuerpo nuevo. Pero bueno, a mí esto particularmente me suena un poco a ciencia ficción no comprobada, y yo creo que aquí debe haber una base científica. Aunque también si existiera esa energía L y la llamásemos alma o mente, no tendría ninguna diferencia, y es posible que nuestra mente quede de alguna forma pegada a nuestro cuerpo después de la muerte. Es un tema apasionante, ya lo habéis visto, hay muchos datos, muchos casos, muchas hipótesis, y la verdad yo creo que, como bien dicho, es apasionante buscar un poco y tener el misterio sobre la mesa. Dicho esto, continuamos con el programa de Gran Misterio y espero que os haya servido de algo este programa. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a recomendar el siguiente libro, Encuentros con humanoides, escrito por Antonio Rivera. Ya sabéis que yo he seguido muy de cerca los trabajos de Antonio Rivera y he visto el ufólogo más experto y más sencillo a la hora de transmitir sus casos en sus libros de los que me he podido encontrar. Es coger un libro de Antonio Rivera y disfrutar sobre la buena ufología. En este libro, pues bueno, vais a encontrar lo que dice el título, casos de humanoides que, este señor Antonio Rivera ha recogido y lo ha hecho en un formato bastante ameno y sencillo. Y nada, con esto acabamos el vídeo de hoy y me despido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.